pero de todas maneras presento sus cargos. Estará Carles Rodríguez, responsable de Relaciones Gubernamentales en la Delegación de Cataluña, María José Salcedo, coordinadora del proyecto México de la Fundación Naumann por la Libertad. Y bueno, ¿qué les puedo decir de nuestros siguientes dos panelistas? Un currículum sumamente extenso, me voy a permitir tratar de reducirle lo más posible. Está con nosotros Luis Felipe Bravo Mena, el cargo también está muy largo, titular de la Oficina de Representación y Enlace del Gobierno del Estado de Guanajuato en la Ciudad de México. Él se ha desempeñado como director de la Fundación Humanismo Político AC, embajador de México ante la Santa Sede, secretario particular del presidente Felipe Calderón, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, senador y diputado federal, asesor político del candidato presidencial Manuel J. Cloutier, analista político del Consejo Coordinador Empresarial y director de análisis de entorno político de Coparmex, asesor de empresas e instituciones, además escribe como analista político en el periódico El Universal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está también presente el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Él es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el grado de doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con el reconocimiento de investigador nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y con el reconocimiento del perfil deseable, otorgado por la Secretaría de Educación Pública a través de su programa para el desarrollo profesional docente. Es autor, coautor y coordinador de diversas obras jurídico-penales y libros colectivos. Además, actualmente acumula un total de 67 publicaciones en revistas especializadas de derecho y de temáticas vinculadas a la educación superior en el país y en el extranjero. Ha ocupado diversos cargos en la Universidad de Guanajuato, en el Poder Judicial del Estado y en la Administración Pública Estatal, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública, donde fungió como director general de Política Criminal y Prevención del Delito y subsecretario de Prevención. Actualmente es profesor del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato y obviamente rector general de la Universidad de Guanajuato. Qué gusto tenerlos aquí. Adelante. Pues muchísimas gracias y la verdad me da un honor poder moderar este último panel y estar aquí acompañada de ustedes. Y quiero comenzar, pues bueno, este panel se llama Políticas Públicas para promover las economías abiertas. A mí personalmente y desde la Fundación nos gusta definir las economías abiertas como esos espacios en los que son intercambios vivos entre lo que hemos ya trabajado desde hace 4 años, sobre todo con varios actores de Jalisco, como el sector público, el sector privado, la academia y por supuesto el talento. Entonces, a partir de eso quiero pues tal vez comenzar con usted, doctor, rector, acerca de cómo podemos promover políticas públicas para generar inversión, pero sobre todo con el pool de talento que se tiene y bueno, tal vez a partir de su experiencia también como rector de la universidad. Muchas gracias, María José, muy buenas tardes. Quiero contextualizar 2 cosas. Justo en este momento, en la Universidad de Guanajuato hay un evento que es una asamblea general de la Organización Universitaria Interamericana de Universidades del continente americano. Y justo discutíamos este tipo de temas y hoy pues voy a tratar de compartir un poco algunas ideas en esta primera ronda. Incluso si se me hace tarde voy a tener que retirar porque tengo que estar al mismo tiempo en los lugares. Bien, empiezo. Como aquí se dijo, soy un profesor universitario y un rector. ¿Cómo vemos todo esto? Quisiera establecer algunas consideraciones. Primero, asumir una base. Para nosotros, asumimos el comercio, la inversión, la innovación y el desarrollo de talentos como medios para el cumplimiento de fines superiores. Todo eso son medios. Los fines son superiores. Los fines son el desarrollo del ser humano, el desarrollo de su contexto social y conviviendo en un gran ecosistema, porque los seres humanos formamos parte de la naturaleza. Entonces, bajo esa perspectiva, las universidades generamos docencia, investigación y extensión universitaria. Me detengo fundamentalmente en la parte de la investigación. Es decir, el enfoque que realizamos está generado en 3 planos: en la generación del conocimiento, en la aplicación del conocimiento y en la democratización del conocimiento. Por un lado,
El primero, una universidad, una institución educativa que es universidad, que no genera conocimiento nuevo, pues entonces se queda a medias, solamente reproduce el conocimiento. Tenemos la gran obligación de generar conocimiento. El otro gran paso es aplicar el conocimiento, porque si nada más nos quedamos con el conocimiento generado, nos falta otro gran paso, que ahí es la aplicación. La tercera fase es la democratización, y democratización global del conocimiento. Y desde mi punto de vista tiene tres grandes fases a su vez. Por un lado, la divulgación del conocimiento, la socialización del conocimiento y la gobernanza del conocimiento. Es decir, ¿cómo generamos alianzas estratégicas, vinculación con otros sectores, la generación de redes de colaboración que pueda aterrizar esos tres grandes pasos? Y para ello, la innovación, el emprendimiento y la colaboración es transversal, desde el primer paso hasta el último. Cualquier estudiante, cualquier investigador debe no solamente quedarse con el conocimiento adquirido, sino qué plus le va a agregar, qué valor agregado le va a incorporar y cómo puede emprender con su conocimiento generado o aplicado la aportación a algo o en torno a algo. Y por otro lado, viene la colaboración, y la colaboración la ubicamos en dos grandes planos. Por un lado, la colaboración disciplinaria. Los grandes temas, los grandes asuntos del mundo y de la vida cotidiana no conocen barreras disciplinares. Nosotros se las ponemos para delimitar objetos de estudio. Pero los grandes temas convocan diversas disciplinas. Y la segunda colaboración es en el plano del trabajo en equipo. Por más conocimiento que se te genere, por más conocimiento que se aplique, siempre se quedará a medias si no se genera mediante una colaboración interdisciplinaria y con trabajos en equipo. Hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias, creo que eso me ayuda también y me da paso a esta parte tan importante de la democratización del conocimiento y la socialización, porque creo que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entra perfecto con el rol que tiene también la Delegación de Cataluña, las buenas prácticas que pueden tener desde el extranjero y que creo que es algo que también se ha tocado mucho el día de hoy, de la necesidad de salir al extranjero, pero también de atraer para generar este tipo de intercambio. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener de buenas prácticas en esta parte de democratización, socialización para esas políticas públicas de economías abiertas? Bueno, desde la delegación nuestro objetivo es principalmente ese, o sea, el ser el gobierno de Cataluña en el extranjero para identificar mejores prácticas, conocimiento que podamos importar, usar en Cataluña, e igualmente también queremos aportar valor a las sociedades que nos reciben, ¿no? Entonces, desde el gobierno de Cataluña tenemos muy claro que el talento es primordial para el presente y el futuro de nuestra región. Nosotros, por nuestra trayectoria, pues tenemos un conocimiento específico técnico en ciertos sectores que estamos ofreciendo al mundo. Tenemos una red de 20 delegaciones gubernamentales políticas y luego tenemos agencias empresariales que son prácticamente 60 en todo el mundo. Entonces, ofrecemos a las regiones y a los países que nos acogen todo ese conocimiento y también para poder pues, aportar valor. Y justamente pasando más bien a la parte local, que también creo que es muy importante retomar el hecho de, también lo comentaba el gobernador, muchas de estas acciones tienen que comenzar desde lo local, desde las acciones, desde este tipo de foros donde se crean las alianzas y por eso creo que también es muy importante y agradecemos también su presencia acá para que nos pueda comentar también un poco cómo funcionan esas políticas desde la representación en la cual ustedes están en Ciudad de México. Cuando el gobernador Diego Sinue emitió el decreto que redimensionó la oficina de representación del Estado de Guanajuato en la Ciudad de México
para que no fuera solo una oficina de logística, de apoyo logístico, sino que se convirtiera en un radar de atracción de oportunidades para los objetivos estratégicos del Estado, la oficina comenzó a trabajar justamente con esta lógica. Es decir, en la oficina lo que hacemos es observar el mundo, observar las condiciones del mundo, lo que está pasando en nuestro entorno nacional e internacional, y luego, a través de relaciones que la oficina teje, encuentros que busca, eventos en los que aprovecha la oportunidad para hacer presencia y hacer contactos, conectar con actores internacionales o nacionales que puedan aportar alguna solución o alguna inversión o algún trabajo que conecte con algunas de las estrategias que tiene el Estado en sus partes fundamentales. En el caso, por ejemplo, de IDEA, cuando el gobernador lanza toda la estrategia de IDEA y de innovación y Mentefactura, pues de inmediato empezamos a buscar dónde había posibilidades de aliados en el mundo para esta estrategia. Y encontramos en la Unión Europea, fueron de los primeros que encontramos. Inmediatamente hicieron contacto y empezó a rendir frutos. Y de esta manera hemos ido conectando con diversos países o instituciones nacionales o internacionales que ponemos en manos de IDEA. Y lo mismo hacemos con otras dependencias, es decir, la oficina se convierte en un buscador, además de lo que hacen aquí, somos digamos, le ponemos un plus al asunto, porque aquí mismo hacen el mismo trabajo de búsqueda de aliados, la Subsecretaría de Atracción de Inversiones lo hace, propio IDEA lo hace por sí mismo, pero si nosotros captamos algo, los contactamos, vinculamos, enlazamos y que comience a caminar el posible proyecto que pueda salir de ahí en apoyo a la política estatal. Eso es lo que ha estado haciendo la oficina. Bueno, una de las cosas que hace la oficina. Muchas gracias. De hecho, quiero retomar también algo que comentaba el gobernador y que a mí en lo personal me hizo pues mucho sentido, porque también es algo que hemos vivido y experimentado en otros temas que trabajamos en la fundación. Y pues uno de ellos es que no sé, en la parte en la que él comentaba que estaban en esta feria en Alemania y que China, en la feria justo del sector automotriz, y que China tenía este megaset, ¿no? Y que donde estaban justo las empresas, por ejemplo, alemanas, ¿no? Que son históricas, enormes. Y me recordó a un foro que tuvimos la semana pasada en Guatemala sobre ciudades inteligentes, donde tuvimos una conferencia específicamente sobre la importancia de la diplomacia tecnológica y económica como estrategia no nacional, pero de las ciudades en sí, o sea, de los estados, de las localidades, para proyectarse al extranjero. Y creo que eso es un caso que vemos con la parte del Valle de la Mentefactura, ¿no? De cómo esta política pública ha estado buscando alianzas, ¿no? Y cómo tal vez falta, bueno, a mi modo de ver, esa palabra, esa parte de diplomacia económica y tecnológica, que la diplomacia no es solamente a nivel federal, sino que es un trabajo que vamos haciendo, ¿no? Desde nuestra trinchera. Entonces, bueno, de hecho quiero felicitar aquí a la delegación de Irapuato, que nos acompañó también en ese foro de ciudades inteligentes y que tienen un proyecto impresionante en ese sentido, pero quiero retomar este tema de la proyección para preguntar, en este término de políticas públicas que promueven las economías abiertas, ¿cómo la Universidad de Guanajuato se proyecta o cómo utiliza, por ejemplo, o cómo podría utilizar una diplomacia también para aumentar el recurso, ¿no? de talento o de atracción también de socios más hacia el extranjero o, por ejemplo, con la Unión Europea? Bueno, las instituciones, las universidades, tenemos una política de vinculación y una política internacional. Nosotros tenemos cerca de 400 convenios con distintas universidades y lo que hacemos es ubicar sobre qué líneas de generación y aplicación del conocimiento tenemos fortalezas y sobre de esas, con qué instituciones podemos generar
convenios de colaboración sobre temas específicos para a partir de ahí generar o programas educativos específicos, sobre todo de posgrado, o bien para generar proyectos de investigación que atiendan problemas muy delimitados. Me explico. Por ejemplo, nosotros en química tenemos una fortaleza que es en los estudios para generar nuevos materiales menos contaminantes, etcétera, más resistentes, etcétera, etcétera. Entonces hemos generado convenios con universidades japonesas, por ejemplo, con la Universidad de Nagaoka, donde tenemos posgrados de doble titulación, maestrías y doctorados de doble titulación que implican estancias recíprocas. El tema es luego, ¿qué sucede con un doctorado? ¿Qué sucede con una tesis doctoral? Bueno, pues ahora tratar de vincularla para atender problemas específicos de cualquiera de los sectores, un problema de la empresa, un problema social o áreas de oportunidad de desarrollo en nuestro entorno, y el entorno es hasta donde la imaginación nos alcance, es el entorno local, es el entorno nacional o es el entorno global. Esa es la dinámica en lo general que tenemos en la universidad. Comentaba hace poco el evento en el que estamos, que es justamente ver cómo en el continente americano tenemos o visualizamos grandes problemas y desde las fortalezas académicas de cada institución podemos sumarle a la atención de esos problemas o del desarrollo científico, económico, tecnológico, social de nuestras naciones, desde las universidades. Y bueno, en este sentido, tal vez extendería un poco la misma pregunta hacia la oficina de representación que se encuentra en Ciudad de México. ¿Cómo funcionan en esta parte que también acabamos de comentar de generar una estrategia de diplomacia económica, tecnológica, de lo que representa, por ejemplo, en su caso, el gobierno de Guanajuato, para generar mayor atracción, sobre todo ustedes que se encuentran, por ejemplo, en la Ciudad de México, con distintos aliados? Lo mencionas muy bien. De hecho, es el término que hoy se usa, que es la diplomacia desde lo local, la diplomacia de gobiernos de los estados, de municipios, y hay un impulso fuerte, hay que decirlo, desde la propia Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que los gobiernos municipales y los gobiernos de los estados incursionen con mayor fuerza en haciendo diplomacia local para sus propios objetivos y sus propios planes. Por supuesto, en este ambiente, la oficina trabaja mucho en esta línea de diplomacia para tejer acuerdos, para buscar vinculaciones y lograr que tengamos aliados y socios en el cumplimiento de los objetivos de los planes estratégicos. Hay casos muy interesantes de políticas públicas que ha lanzado el gobernador Diego Sinue, que fueron de inmediato adoptadas con gran simpatía por parte de actores internacionales, además de los que pueden ser aquí propios del panel y de lo que IDEA trabaja. Puedo contar, por ejemplo, el caso de Planet Youth. Todo Planet Youth nació de una idea del gobernador que se convierte en una política pública y luego buscamos un aliado en el exterior. ¿Dónde estaba el país con el programa de prevención de adicciones más exitoso del mundo? En donde esté hay que traerlo a Guanajuato. ¿Dónde estaba? En Islandia. La instrucción del gobernador, hay que buscar a los islandeses. Nos encontramos con que ni siquiera había embajada de Islandia en México. No tiene embajada, tiene un embajador concurrente, que es el de Estados Unidos. Digo, vive en Estados Unidos. Contactamos a la embajada en Washington, contestaron, se interesaron, y hoy Planet Youth es toda una realidad en Guanajuato. Esto es trabajo de diplomacia desde lo local. El convenio y todo, claro, lo revisa Secretaría de Relaciones Exteriores, da el visto bueno y adelante. Casi nunca obstaculizan, salvo que hubiera algo realmente que resultara peligroso a los ojos de la Cancillería, lo cual no ha sucedido de ninguna manera en el caso de las cosas que hacemos. Y como esto hay otros muchos convenios con la Unión Iberoamericana y con otro tipo de experiencias. Pero efectivamente este es un desarrollo permanente de diplomacia del local
que debemos impulsar mucho más en los municipios y en el propio Estado. Sí, me parece muy relevante, sobre todo ver su perspectiva para también pasar ahora al ámbito un poco más internacional, porque eso se puede ver desde, justo desde lo local hacia el extranjero, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cómo lo ven establecidos en México? ¿Cómo trabajan más bien en esa construcción de alianzas e identificación de oportunidades? Porque me parece que ahí debe existir mucha comunicación, mucha articulación de, por ejemplo, ciertos estados donde está la academia, el sector público, el sector privado, para que actores como ustedes volteen a ver específicamente o pongan la mirada en ciertos estados. Entonces, no sé, tal vez puedes comentarnos un poco cuáles son algunos de esos puntos en los que ustedes van tal vez como fijando la mirada para ver, forjar distintas alianzas, o cuáles son algunos aspectos. Claro. El Gobierno de Cataluña tiene un plan de acción exterior que, bueno, se aprueba, se rehace cada 4 años, normalmente es una actualización, pero es cada 4 años, y dentro de este plan se identifican los ejes estratégicos que consideramos importantes para el desarrollo del ecosistema empresarial y de conocimiento de Cataluña. No solo de lo que debemos de aprender, sino lo que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, una vez recibimos este encargo desde arriba, por decirlo de alguna forma, nosotros nos encargamos desde las delegaciones, que como he dicho antes hay 20, junto con las oficinas empresariales, que hay también como 40 y no sé cuántas. Cada una de esas oficinas tiene un técnico, tiene un equipo especializado en ciencia y tecnología, pero no solo en eso, sino pues también tocamos temas sociales, igualdad, derechos humanos, memoria histórica, lo que pueda requerir el país donde estamos. Entonces, parte de mi trabajo y de mi equipo es ir rastreando como radar constantemente periódicos, revistas, redes sociales, eventos, fundaciones. Intentamos estar, dentro de la medida de lo posible, allá donde creemos que podemos aportar algo de forma totalmente abierta. O sea, no esperamos nada a cambio. Realmente queremos aportar el valor que podamos ofrecer para ayudar a generar valor al territorio en donde estemos. Obviamente, también buscamos aprender. Tenemos unas necesidades de conocimiento en Cataluña, que las tenemos perfectamente mapeadas, y buscamos ese conocimiento allí donde estamos. Nos acercamos a universidades, muchas, centros de desarrollo tecnológico, centros, clústeres sobre todo. Tenemos 27 clústeres en Cataluña, pero tenemos también muchísimas necesidades. Entonces, parte del trabajo también es ir analizando todos los clústeres, en este caso de México, que es mi trabajo, e ir identificando potencialidades de colaboraciones. Entonces, hablas con el clúster mexicano, le preguntas, ¿usted qué hace? Y te lo cuentan, ¿no? Dentro de las posibilidades, pues yo no soy un técnico experto en agrotech, pero bueno, 2 más 2 son 4, más o menos, pues entiendes algo, ¿no? Entonces, hablas con el clúster de Cataluña, también te explican y dices, pues veo colaboración aquí, aquí y aquí. Haces posible la vinculación y a partir de aquí yo o la delegación los acompañamos. No tenemos mayor incidencia en eso porque ni queremos ni debemos. O sea, ya es partes, si son públicos, públicos, si son privados, privados, si son organismos que hagan lo que tengan que hacer, es su trabajo, son muy buenos, son los expertos. Y continuamente lo bueno del trabajo es que siempre estás aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Porque un día hablas de agrotech, otro día hablas de automoción, del biotech ahora, de supercomputación, de inteligencia artificial. Entonces vas aprendiendo un poco de todo, ¿no? Pero básicamente el trabajo, que la verdad es súper apasionante, no me dejará mentir, porque aparte que estás representando a tu región, ese conocimiento genera valor añadido y eso acaba repercutiendo en las personas. Y como decían antes, el gobierno tiene una estrategia de ciencia y tecnología, pero los municipios también. Es que tiene todo el sentido. Es que los municipios son los que están más cerca del ciudadano. O sea, al final, los gobiernos pueden ser muy esotéricos, ¿no? Sí, el presidente no sé qué, pero el presidente está muy arriba. Nunca vas a ver al presidente. Te lo vas a cruzar un día tal vez en algún sitio. Pero al alcalde sí lo vas a conocer. A tus regidores sí los vas a conocer. Y si tienes algún problema, al primero que vais a ir a perseguir, dentro del buen sentido de la palabra, es a tu primera instancia de gobierno, que es a tu alcalde. Entonces,
Barcelona es la primera ciudad en el mundo que tiene un consorcio dedicado exclusivamente, público-privado, colaboración tanto de los gobiernos nacional, estatal y municipal, todo el sector privado y centros de investigación, un consorcio de diplomacia científica que se llama el Barcelona SciTech Diplo Hub, que algunos lo conocerán porque está en México bastante últimamente, y su cometido es ese, es posicionar Barcelona como hub de conocimiento científico y tecnológico, no solo en España, sur de Europa, sino en el mundo. Y es un equipo bastante potente que se dedican a eso, ir viajando por el mundo, creando relaciones. Entonces, nosotros como delegación, como administración inmediatamente superior, lo que hacemos es facilitarlo. Ni nos interesa hacerles la competencia, ni nos interesa hacer su trabajo, ni nos interesa… Yo quiero que las cosas se hagan. Entonces, si Barcelona tiene una necesidad X y yo como gobierno de Cataluña puedo ayudar, mi obligación es ayudarle. O sea, pero no para ponerme la medalla, es porque sé que ese valor va a acabar repercutiendo en mis ciudadanos, que al final pues también es mi familia. Entonces, obviamente, yo soy el primer interesado. Y creo que en este sentido ha tocado también varios conceptos que me da mucha curiosidad preguntar hacia la Universidad de Guanajuato. Por ejemplo, agrotech, biotech, ¿cuál cree desde la Universidad de Guanajuato, desde el pool de talento que existe, de los jóvenes que están estudiando, pero también de lo que no me gusta hablar tanto del futuro y el equipo siempre se ríe de mí porque yo siempre digo que el mañana es hoy? ¿Cuáles son esas áreas de enfoque o sectores que considera deben de tener mayor estrella? Porque todos hablamos digitalización, ciencias de computación, lo sabemos, pero ¿cuáles son aquellas que se están estudiando, que están teniendo mayor, sí, que ustedes notan que tienen mayor atracción? Muchas gracias, María José. Voy a compartir algunas ideas y quisiera, me da mucha pena, pero me voy a tener que disculpar. Intervengo, me voy a tener que retirar porque les decía, tengo otro evento, entonces tengo que estar en los dos. Me da muchísima pena. Perdón, doctor Toño, una disculpa, públicamente lo hago, me da muchísima pena, pero ya no sigo pidiendo disculpas porque no, pues ya no estoy hablando más que pidiendo disculpas. Bien, miren, voy a aprovechar un poco de lo que estamos hablando allá para compartirlo con lo que estamos hablando aquí, a ver si me sale. Va. A ver, aquí estamos hablando de desarrollo de la industria 4.0, ¿no? Todo el avance, digitalización, big data, inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera. Y en todo ello, no estamos hablando por ningún motivo de prescindir del ser humano. Estamos hablando de un nuevo rol de la persona ante el desarrollo. Eso es lo que estamos hablando. Pero en ese sentido, es importante situar cuáles son, desde mi punto de vista, las grandes prioridades humanas en el mundo actual y hacia dónde debe el desarrollo científico, tecnológico, educativo. Y si se me permite, algunos riesgos que vemos. Por un lado, y justo mucho que tiene que ver con lo que hacemos ahora nosotros en las instituciones educativas, si se fijan, hay un gran tema en las instituciones. Se dice, ¿cómo es la educación ahora después de la pandemia? ¿Cómo están los estudiantes después de la pandemia? Eso decimos, y es un referente común. Bien, déjenme plantearlo de manera diferente. Más bien, ¿cómo nos estamos preparando para las futuras pandemias? ¿Qué experiencia nos está dejando la pandemia que está? Y quizás no merece la pena ser ingenuos. Mejor anticipémonos. ¿Qué vamos a hacer ante otras posibles pandemias? Por un lado. Y por otro lado, ubicamos un gran tema prioritario desde mi punto de vista, es prioritario, donde debemos congregar diferentes ámbitos disciplinares, la biología, la neurociencia, la sociología, la psicología, y me estoy refiriendo a un gran problema contemporáneo, que son los problemas emocionales. Es un gran problema contemporáneo, actual. Y hacia allá debemos enfocar muchísimos esfuerzos desde diversas disciplinas, porque estamos hablando
del ámbito de la persona. Y como usted muy bien dice, María José, no después, sino el ahora. Y ahí ubicamos otros grandes temas. Sí, la energía, el medio ambiente, el calentamiento global, y qué hacemos con la creciente urbanización, y qué hacemos con el sufrimiento de grupos vulnerables que sigue habiendo ante la creciente urbanización, y que no podemos voltear la mirada hacia eso. Y también a otros grandes temas como la seguridad alimentaria e hídrica, vincular alimentación, nutrición, agua y energía y residuos, y generar nuevos modelos de gobernanza del agua para que no lleguemos luego a tener problemas entre naciones por el agua. Y creo que eso no es mucho después, sino es ahora. Solamente pongo ahí algunos temas y por último, no quiero ser anticlimático, pero tengo que decir algunos riesgos. Y sobre esto, de hecho, he escrito algo y lo tengo que llevar a mi disciplina, que es el derecho y el derecho penal, y van a decir, ¿quién lo invitó a que hablara de derecho penal? Bueno, yo les voy a decir, si ya saben que soy, cómo soy, ¿para qué me invitan? Miren, a ver, todos los grandes beneficios que tenemos del desarrollo científico, tecnológico, digital, todos son susceptibles de afectar los bienes jurídicos más valiosos de la persona: la vida, su integridad, su salud, su libertad. Y uno de los grandes temas prioritarios del mundo debe ser cómo se están fabricando armas y cómo se van a producir armas que pueden ser terriblemente lesivas para el ser humano. Actualmente, los grandes delitos patrimoniales ya no son del sujeto que roba la cartera solamente, ni el que se mete a robar una casa, sino que con transacciones verdaderamente sofisticadas puede afectar la economía de una persona o de una nación. Por eso yo me ubico más de ese gran paso que hay que dar del desarrollo de la industria 4.0 al de la sociedad 5.0, donde ubiquemos los grandes contenidos éticos sociales a todo este gran desarrollo por el bien de la humanidad. Yo aquí concluyo, me da mucha pena, pero no quiero dejar a la gente ahí esperándome. Solamente quiero agradecer profundamente que me hayan invitado a este gran encuentro del conocimiento, sobre el conocimiento. Yo lo veo así, es sobre el conocimiento. Y me voy con grandes dudas y con grandes aprendizajes. Decía un científico español, don Santiago Ramón y Cajal, decía que en el ámbito del conocimiento no existen cuestiones acabadas. Lo que hay son personas acabadas en las cuestiones. Muchas gracias, me retiro. Gracias. Pues muchas gracias, esperemos que llegue a su compromiso, le agradecemos estar acá. Justo quería retomar un poco del tema que comentó para plantear esta pregunta sobre, bueno, ya conocimos obviamente la política del Valle de Mentefactura, un poco también de lo que hace la oficina, pero también cuáles son esos puntos en los que usted considera que el gobierno de Guanajuato o, por ejemplo, a través de su dependencia, se debe poner mayor enfoque para generar políticas públicas que promuevan las economías abiertas. Se considera que una política pública es verdadera política pública si hace participar a la sociedad. Porque la política pública es una expresión de voluntad política, es decir, es el poder del Estado, el poder del gobierno, diciendo hacia acá queremos llevar las cosas, queremos trabajar en este objetivo y vamos a ir hacia acá, ¿no? Como está planteado en todo lo que esta mañana se ha platicado. Ahora bien, si esto es solo una ejecución de la administración pública y de su aparato, del aparato administrativo, y la sociedad no participa, esa política pública necesariamente va a quedar coja o va, en cuanto termine la administración, ahí terminó. La sociedad se debe apropiar de la política y de la estrategia para que sea permanente y profundice. Yo creo que acá en Guanajuato se ha hecho bien en el modelo de triple hélice de hacer participar la iniciativa privada, la academia y el gobierno en
enrumbarse a una nueva etapa de desarrollo en el Estado, que es pasar de la manufactura a la mentefactura. Yo creo que está bien planteado. ¿Qué hay que hacer, pienso yo? ¿Qué de paso adicional debemos dar? Llevarlo todavía a un nivel de mayor profundidad en los municipios. Yo voy a insistir en esto porque si las comunidades, como bien lo decía, si la primera comunidad, que son los municipios, no están metidas en la estrategia, entonces el asunto va a quedar un poco en riesgo de que al pasar el impulso inicial que tiene en la administración, luego no se arraiga en la sociedad. Entonces hay que llevarlo a los municipios y habría que trazar una línea de acción para que esto pudiera arraigarse plenamente y se convierta ya en algo connatural en la sociedad guanajuatense, que ya sea una cultura de mentefactura y ya no solamente una estrategia de la administración. Sí, estoy totalmente de acuerdo y solamente antes de darle la palabra, bueno, más bien después, voy a cerrar con un comentario tal vez un poco controversial, pero no, después. Pero justo… Controversia. Pero justo hablando de estos temas que tanto tocaste, de Agritech, ¿no? de toda la parte que estamos viendo de crisis alimentaria, de todas las crisis que se están enumerando el día de hoy en este foro, desde la Delegación de Cataluña, ¿cuáles consideras que son esas áreas de oportunidad para la cooperación específicamente que se tienen con México y con la organización que representa? Específicamente con Guanajuato, en las disciplinas técnicas es donde vemos mayor capacidad de colaboración. Sobre todo con los clústeres industriales. O sea, creo que los tienen muy bien delimitados. La política de mentefactura, el concepto y el nombre me parecen brillantes. Ojalá nosotros tuviéramos un nombre así para que fuera bastante más sexy, pero no lo tenemos. Definitivamente nuestros clústeres necesitan conocimiento que está pasando en Guanajuato. Y parte de nuestro trabajo es ese, o sea, identificar qué tipos de conocimientos son los que Cataluña puede necesitar. Que luego Cataluña nos puede decir que sí o que no, o sea, ahí ya no, pero por lo menos que nosotros hayamos propuesto a esos clústeres que hay este tipo de conocimiento. Y obviamente, que yo se lo cuente está muy bien. O sea, Carlos, genial, te explicas muy bien, nos gusta mucho tu presentación, el catálogo está todo chido, pero lo tienen que ver. O sea, lo tienen que palpar, tienen que venir, tienen que pisar la calle, tienen que hablar con guanajuatenses, tienen que hablar con empresas, tienen que hablar con COFOSE, tienen que hablar con el presidente, tienen que hablar con cámaras, tienen que hablar con sus pares. Yo lo puedo hacer muy bien, pero al final son ellos los que tienen que vivir, ¿no? Y es algo que desgraciadamente el día a día, tanto en Guanajuato como en Cataluña, como cualquier lugar, la tarea del día a día nos come el tiempo y al final pues siempre dejamos el exterior como, no, sí, es muy importante, sé que es muy importante, todo el mundo sabe que es muy importante, pero al final cuesta, ¿no? Porque tienes que dejar pues tu día a día, tu empresa, tu clúster, tu historia, pues sí, lo que te da de comer, ¿no? En ese momento, para irte al extranjero sin saber muy bien lo que te vas a encontrar solo porque un chaval como yo te acaba de decir que en Guanajuato están pasando cosas, ¿no? Pero al final es parte de nuestra tarea estimular y ser capaces de vender ese concepto no solo en la Cámara de Comercio X, sino al clúster completo o a Cataluña completa. Muchas gracias. De hecho, un poco lo que estaba pensando mientras hablabas de esto es que le agradezco mucho a la Fundación Friedrich Naumann por abrir un hub de innovación que se encuentra ahora en Taiwán. Y aprendemos mucho de nuestros colegas allá porque el otro día recibí una solicitud en la cual me preguntaban si había iniciativas en México con las que colaboramos o con las que sabemos de sobre digitalización en términos más bien de GovTech, ¿no? Entonces, yo le dije, claro, por supuesto que sí, sabemos de este caso que se encuentra en Jalisco y bueno, y ellos recibieron y han leído todas las propuestas que hemos enviado desde todas las oficinas que estamos en el mundo y se me hizo muy gracioso en ese sentido y me entró y he tenido muchos debates internos sobre si las políticas públicas de dónde tienen que venir, desde los ciudadanos y desde cómo ellos lo socializan, pero cómo tienes el problema de si son emprendedores y ven este nicho, esta necesidad, pero no tienen el financiamiento y cómo de ahí, de ese problema que tiene la ciudadanía,
se va generando el conocimiento hasta que el sector público también pueda poner el ojo en ello, o más bien desde el sector público se ven esas necesidades y se aterrizan, o si es un proceso mutuo. Y como lo veo un poco desde nuestra oficina de Taiwán, ellos querían completamente iniciativas desde la ciudadanía. Entonces, eso la verdad me cambió muchísimo la perspectiva y me puso mucho a pensar justamente en el rol de la participación ciudadana, de que a veces en México solamente participamos en algunas elecciones, ¿no? Tal vez no estamos tan unidos en ciertas actividades, y cómo sí deberíamos, a través de nuestras comunidades, como vecinos, justo ir identificando esos problemas, esas necesidades, e ir generando alianzas como ciudadanos, hasta también llevarlo también con el sector público. Entonces, ese debate me parece, la verdad, muy interesante en torno a cómo se generan y cómo se crean las políticas públicas y cómo se integra ahí el proceso de participación ciudadana y como tal de ciudadanos. Me han entrenado en Alemania como moderadora con el tiempo, tengo 4 minutos por si quieren hacer un comentario de cierre final. No va a alcanzar los 4 minutos, sí voy a decir alguna cosa. Yo creo que no se combate si procede la política pública desde la ciudadanía hacia arriba o desde el liderazgo político hacia abajo. Yo creo que es fundamental el papel del liderazgo político, y yo creo que Guanajuato lo demuestra. Lo de Guanajuato comenzó hace 30 años porque hubo un cambio en el liderazgo político. Ahí está la puerta de entrada. Si el cambio en el liderazgo político en Guanajuato no hubiera ocurrido, tal vez esto hubiera sucedido, no hubiera sucedido, o más tarde hubiera sucedido. Pero aquí se rompió un esquema y la gente se puso a pensar. El liderazgo político renovado en Guanajuato se puso a trabajar con los empresarios, se puso a platicar con la comunidad y se dijo, ¿a dónde llevamos Guanajuato? Salió el plan Guanajuato siglo XXI, que ha venido evolucionando en 30 años hasta donde va. Pero yo creo que el que puso el camino fue el nuevo liderazgo político en diálogo con la comunidad, y entonces por eso ha salido con consistencia y con éxito el modelo Guanajuato. Qué buena intervención. Yo estoy totalmente de acuerdo. Considero que el papel de la sociedad civil y las comunidades es fundamental. Es fundamental, porque al final son los que están en el día a día. O sea, son los que tienen el problema continuamente y esperan de sus políticos, sus representantes políticos a cualquier nivel, que estas medidas sean solventadas. Pero hay muchas veces, y lo hemos visto históricamente, donde la distancia entre la calle y la instancia política a veces es demasiado grande, ¿no? Y están, no soy político, gracias a Dios, pues está muy bien estar en un parlamento y es muy bonito y todo muy bien, pero al final el ciudadano tiene unos problemas que tienen que ser solventados. Y el papel de la sociedad civil es organizar esos requerimientos y llevarlos ante sus representantes. Sé que el papel de la sociedad civil, de las agrupaciones, de los activistas, es bastante desagradecido, la verdad, hay que reconocerlo. Tiene un cierto estigma social que no es muy bonito, pero son totalmente necesarios. O sea, al final son los que de forma altruista, la mayoría de ellos, luchan por los derechos de sus conciudadanos. Eso no, o sea, no puedo entender otra forma de aportar a la comunidad que no sea esa. Pero obviamente tienen que tener, los políticos tienen que tener la capacidad de interlocución con sus sociedades, porque al final, pues, si no, pues, ¿de qué va esto, no? Pero hay que reconocer que esta vía de comunicación a veces no sigue posiblemente las vías más adecuadas, por lo menos lo puedo decir en mi caso en Cataluña, donde sí ha fallado la comunicación entre a veces las sociedades con sus demandas y los políticos, pensando siempre en el corto plazo y luego en el presente, ¿no? A ver, ¿cómo soluciono esto ya para llegar a mañana? Y es vale, está muy bien, pero también hay que pensar en el más allá, en el qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, cómo vamos a crecer, cómo vamos a generar crecimiento de 10 años, 20 años, 50 años. Y bueno, es un reto y un desafío que creo que lo tenemos que hacer mejor en general.
Muchas gracias, y en este último minuto que me queda, justo quiero aprovechar pues para obviamente felicitar al gobierno de Guanajuato y a todos los estados que también siguen una estrategia, porque hemos también tenido varios seminarios y reuniones con parlamentarios de Estonia que siempre nos hablan de la importancia del liderazgo hacia futuro, pero por supuesto también de los equipos, ¿no? Las personas que están trabajando contigo, que creen en esos valores y que en la práctica son quienes también lo van implementando y que te están apoyando en toda esa estrategia y viaje. Entonces, muchas gracias a ustedes. No sé si nos queda tiempo para preguntas, pero terminamos a tiempo con 15 segundos de tiempo. ¿Sí? Ah, sí hay tiempo para preguntas. Ah, ok, que sí hay tiempo para dos preguntas, exactamente. Exactamente. ¿Ya ven? Sí las hay. Ok. No, me parece que no tenemos preguntas. Ah, sí hay dos. Ah, bueno, ya están las dos preguntas. Bien, yo quiero contestar a la pregunta que me hiciste hace un momento y que tiene que ver con el tema de políticas públicas. Efectivamente, algo que ayudó a nuestro sector agropecuario a generarse en este tema de competitividad fueron las políticas públicas que fueron muy marcadas durante el gobierno de Vicente Fox y en el caso de su secretario, el señor Javier Usabiaga. Esa situación de políticas de impulso, de instrumentación a la capitalización del sector, que dura 2 sexenios, fue básica para nosotros poder enfrentar ese desafío de poder competir, ¿sí? Porque veníamos del 94, sí, se abre libre comercio, pero con Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos una gran devaluación. Si tienes algún comentario, por favor, Luis Felipe. No, el primer comentario es que, como no hubo tiempo para hacerles preguntas, yo sí le hice una que tenía. Él dijo algo muy importante, dijo, teníamos miedo cuando se empezó a hablar del Tratado de Libre Comercio, en el sector teníamos miedo, nos íbamos a acabar, nuestra sensación es que íbamos a desaparecer. Y fue todo lo contrario, son tus palabras. Entonces digo, bueno, ¿qué hubo en medio que les convirtió el miedo en un éxito y en una satisfacción de lo que es hoy el sector exportador agroalimentario de Guanajuato? ¿Qué hubo en medio? ¿Qué se hizo? Y entonces lo acabas de contestar. Hubo liderazgo político, políticas de apoyo y una estrategia para convertir el sector productor agropecuario de Guanajuato en un gran exportador y un caso de éxito extraordinario. De manera es que hay varios componentes, pero tú lo acabas de decir. Esa era la pregunta y creo que ayuda a iluminar el porqué de la intervención. Y hay que perder el miedo a la coyuntura, ¿eh? Tenemos miedo de cosas que vayan a pasar, pero si tenemos buenas políticas, vamos a tener éxito. Acá había otra pregunta y después se va a poder hacer esa. Vale. Sí, pero perdón por intervenir. Bueno, es el foro Europa-México y Toño me ha dicho interven. Bueno, pues intervengo. Simplemente que en el panel anterior yo también quiero intervenir y en este, pero ahora como he oído varias veces el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el Tratado de Libre Comercio también existe con Europa, existe vida más allá del TEMEC e incluso, como he dicho, el Tratado de Libre Comercio con Europa no es un Tratado de Libre Comercio, es un acuerdo global, también con los valores que mencionaba el gobernador. Y para un tema, si me permites contestar de antes también, ¿se está aprovechando el Tratado de Libre Comercio? No, no se está aprovechando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿Se está aprovechando? Sí, pero no lo suficiente. Sobre todo en el área agropecuaria. Existe una liberalización que no se está aprovechando. En el área industrial también se está aprovechando, pero también depende de las industrias. Pues para las industrias que están básicamente importando de Europa equipos, componentes para después exportar a Norteamérica, creo que sí que se está aprovechando en gran medida. Pero después está toda la oportunidad del mercado europeo para México y ese no se está aprovechando. Agropecuario, pero no solo agropecuario. Muchas gracias.
Gracias. Y teníamos una última pregunta de este lado. Bueno, la pregunta va en el sentido de que para lograr una economía abierta se requiere una normatividad nacional. Tanto Guanajuato como Cataluña pues tienen un alcance subnacional, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿cómo le hacen? ¿Cuáles son las alternativas que han encontrado para lograr una economía abierta cuando están cruzados por estas normatividades nacionales o dependen de estas normatividades nacionales? Hace unas semanas organizamos una visita del embajador español, el anterior, el embajador López Dóriga, ahora hay uno nuevo, a Guanajuato. Y lo reunimos con empresarios, lo reunimos con funcionarios, etcétera, para explorar sobre cómo aumentar la relación con España y Guanajuato en los diversos campos, cultura, inversiones, etcétera. Y surgió el gran problema de las restricciones que hay ahora en materia energética y todo lo que hay de las políticas federales. Y yo lo que le decía es, la verdad, ¿cómo hacerle? Pues voy a aplicar aquí el viejo principio de la sabiduría popular. Los caminos quitarán, pero las veredas, ¿cuándo? Es decir, si cierran caminos desde lo federal, busquemos las alternativas que estén a nuestro alcance. Es cierto que hay límites, si ponen límites federales, pero no hay que detenernos, hay que buscar qué podemos hacer entre los resquicios legales, entre los caminos, entre las veredas de la vida económica, de la vida legal, etcétera, cómo avanzar, y ya el tiempo dirá el momento de regresar al buen sendero de las políticas federales correctas. Bueno, nosotros como región europea, como bien sabes, dentro de la Unión Europea, pues la verdad es que las barreras no existen. Entonces, dentro de la Unión Europea somos pues una región bastante relevante en varios campos. Y luego lo que hemos intentado durante pues, estos años es fortalecer sobre todo nuestras capacidades, nuestro valor añadido para que cuando salgamos al extranjero sea reconocido y apreciado, ¿no? Ahora mismo la economía catalana la exportación catalana representa el 33% de la exportación española. Somos el 16% de la población y aportamos el 20% del PIB. O sea, realmente las medidas que hemos tomado para abrir nuestra economía, que también sus desafíos, y como decía el señor rector, que yo no lo podré decir mejor, pero también tiene sus amenazas, creo que hemos encontrado el camino que a nosotros nos funciona. No es el camino de todo el mundo, tal vez, pero para nosotros sí. A partir de aquí, nuestra obligación como gobierno es estar allá donde pasan las cosas. Entonces, como decía Luis Felipe, nosotros como gobierno regional tenemos la obligación de ofrecerles a nuestros conciudadanos lo mejor. Si ese conocimiento está en la Conchinchina, ahí estará el gobierno de Cataluña para traer ese conocimiento. Si está en Taiwán, estaremos en Taiwán. Si está en no sé dónde, nosotros tenemos la obligación de estar ahí y vemos luego si funciona o no funciona para nosotros, ¿no? Y ya. A mí solamente me gustaría aportar en ese sentido, ya para terminar, que creo que lo que comentaba el rector es muy importante, el hecho de este tipo de eventos, de todas las actividades que hace, por ejemplo, IDEA, ¿no?, que se tienen con Startup Capital, en el que tienes emprendedores jóvenes y que poco a poco somos nosotros quienes vamos definiendo a través de elecciones, a través de si queremos más de esto, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Si queremos más de esto es lo que tenemos que elegir y estas son las reglamentaciones por las que tenemos que abogar y regresamos a la participación ciudadana. Y de ahí, pues justo la importancia de ir socializando también todo el conocimiento que se genera para que todos podamos siempre tomar nuestras decisiones con libertad. Entonces, me gustaría cerrar ese panel agradeciéndoles a ambos y bueno, también al rector que se tuvo que retirar. Fue un honor para mí platicar con ustedes. Muchas gracias.